Encontré esta nota clavada en un árbol en mi jardín delantero. Realmente no sé cómo describirla. Dejaré que la leas por ti mismo. Te vi hoy. Era tu cumpleaños. No me viste. De hecho, raramente lo haces últimamente. Tu piel luce tan viva y sana, y tus ojos se han vuelto lo más hermoso que he visto alguna vez. Has crecido mucho. Recuerdo cuán diferente solías verte. Recuerdo el día en que te conocí. Fue hace 4 años. Estaba sentado en mi pupitre con la cabeza agachada, escuchando a la maestra pasando lista. Ella gritó un nombre que no reconocí, y una voz extraña respondió detrás de mí. ¿Había un nuevo estudiante? La maestra no se detuvo, solo continuó, nombre por nombre. Giré la cabeza en dirección a la voz. Te vi, una cosita pálida, muy delgada, y con los ojos enrojecidos, en un asiento que debería estar vacío. Vi luciérnagas volar a tu alrededor, tintineando, docenas de ellas sin alejarse de ti. Las vi atravesándote, saliendo a través de tu piel como si fueras niebla. ¿Podrías creer que pensé que eras un fantasma? Nadie más parecía ver a aquella extraña sentada al final del aula. Clase tras clase, pasaban las horas mientras esperaba que algo sucediera, que alguien te notara. Que te fueras o que dejaras escapar un macabro grito y me arañaras como la historia de terror que seguro pensaba que estaba viviendo, pero no pasó nada. Los maestros iban y venían. Mis compañeros de clase reían o se quedaban dormidos y tú seguías ahí. Sonó la campana para el receso. Los otros niños salieron corriendo, dejándonos solos en la clase. Te levantaste y tomaste una silla del pupitre a tu lado, colocándola de manera que quedara frente a tu lugar. Volteaste hacia mí y me hablaste. Andas cortito hoy, ¿eh? Vamos, pregúntame lo que quieras. No sé cómo no salí corriendo y gritando. Probablemente habría resultado mejor para mí a la larga, pero no especulemos. Supongo que en ese momento de mi vida me sentía jodidamente solo. Pensé que había un 50% de probabilidades de que me comieras y otro 50% de que alguien quisiera hablar conmigo. A día de hoy sigo sin comprender las prioridades de los niños. Así que me dejé llevar. Me acerqué a tu pupitre, me senté en la silla que pusiste para mí e hice mi pregunta. ¿Qué eres? Dijiste que no lo sabías, que alguna vez fuiste una niña, que como yo tenías padres y amigos y solías venir a esta misma escuela. Entonces un día tan normal como cualquier otro, cuando tenías 10 años, despertaste y ya estabas así, cubierta de luciérnagas. Nadie podía recordarte, ni siquiera tus propios padres. Era como si estuvieran concentrados en algo más. Me dijiste cómo me percataba de ti diariamente, cómo pensaba en ti hasta la hora del receso. Me contabas cómo me acercaba a ti, cómo hablábamos cada día y cómo te conocía por primera vez todos los días por los últimos 3 años. Sobre cómo me olvidaba de tu existencia cuando salía por la puerta, cómo todo el mundo te olvidaría y sobre cómo las luciérnagas parecían ser las causantes de esto y cómo estos 3 últimos años habías estado sola. Tu historia era muy difícil de creer, así que al principio no lo hice. Te pregunté qué clase de broma era la que me estabas jugando, pero a ti no te molestó y me pediste que continuara contándote mi historia. Me tomó por sorpresa eso último que dijiste. Dijiste que la última vez que hablamos te estuve contando una historia de terror sobre una casa embrujada. Cuando comenzaste a entrar en detalles sobre la historia, se me puso la piel de gallina. Era una historia que no le había contado a nadie. En ese momento pude haber reaccionado de 1000 formas distintas, todas adecuadas e inadecuadas a la vez, pero lo único que pareció apropiado en ese momento fue terminar de contarte la historia, así que eso es lo que hice. A la mitad de la historia me interrumpiste para preguntar si mi madre ya se había recuperado de su enfermedad. Sacudí mi cabeza un poco avergonzado por el hecho de haber compartido algo tan íntimo con una extraña. Terminé la historia unos minutos antes de que terminase el receso. La siguiente clase era en otra aula. Me dijiste que me marchara. La forma tan firme en la que me lo dijiste me hizo voltear a verte. Parecía que habías aceptado tu destino, como si ya te hubieras acostumbrado a la idea de que te olvidaran. En ese entonces yo era tan solo un crío, para nada inteligente, y probablemente estaba empezando a sentir algo por ti. Así que puedes disculparme por lo que hice a continuación, como un ejemplo de mi estupidez infantil. Tomé mis tijeras, las presioné contra la piel de mi brazo y las clavé. Tal y como brotaba el líquido carmesí, seguí apretando hasta que el corte tuvo la forma que deseaba. Letra por letra, grabé tu nombre en mi brazo. Solo para que lo sepas, no me arrepiento de eso. No me malinterpretes, un niño podría tener la fuerza para hacer algo así,
pero te puedo asegurar que ni la voluntad más fuerte aminoraba el dolor. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, pero aun siendo niño pensaba que lo que te pasaba era injusto. Recuerdo la expresión que pusiste cuando viste aquello, la confusión, lo extraño que te resultaba para ti que alguien quisiera recordarte. Recuerdo claramente tu mirada. Cuando desperté al día siguiente vi tu nombre en mi brazo, te recordé, no me había olvidado. Ese día por primera vez tuvimos una conversación que no era tan unilateral. Me dijiste que nadie había hecho algo así antes y sugeriste que tal vez yo tenía alguna clase de enfermedad mental. No lo voy a negar, me dolía un poco. Mientras hablábamos un pensamiento se me vino en la cabeza. ¿Habrías preferido que no te recordara? Esa misma noche me encontraba sentado en mi cama, mirando tu nombre en mi brazo, preguntándome si debía cubrirlo para no poder verlo y devolverte tu privacidad, cuando escuché algo romperse. Me di cuenta de que la ventana de mi habitación se había roto y una roca sucia estaba en el suelo. Me asomé por la ventana rota y vi una figura oscura en el césped. Estabas afuera gritando sobre cómo debíamos pasar más tiempo juntos. Me tomó un tiempo el acostumbrarme a lo mala que eras relacionándote con otras personas. Estabas muy oxidada después de unos años sin práctica. Pero estaba bien, teníamos mucho tiempo por delante. Los siguientes 2 años pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. La mayor parte del tiempo tan solo hablábamos. Tú me contabas algo de tu vida y cómo vivías. Aún te quedabas en tu vieja casa. Tus padres nunca notaron que la comida desaparecía. Tampoco notaron la habitación extra o las llaves que tú habías robado. Una noche te confesé cómo comenzaba a pensar que formabas parte de mi imaginación, al estilo del Club de la Lucha. Después de todo, ¿qué podrías hacerme que no pudiera hacerme yo mismo? Te pasaste más o menos todo el mes siguiente tratando de dejar marcas de pequeños mordiscos en mi oreja o mi cuello para demostrar que estaba equivocado. Aún tengo una marca en mi oreja, así que creo que lo lograste. Volviendo la vista al pasado, podía ver las señales de advertencia incluso en ese entonces. Tu piel parecía empeorar cada vez más y más. Te frotaba con frecuencia los ojos. Fue invierno cuando tuvimos la primera señal de alarma. La mañana comenzó como cualquier otra. Desperté, me lavé los dientes y comencé a buscar qué ropa me pondría. Sí, era una mañana de invierno. Mi habitación estaba oscura, por lo que todavía no había visto tu nombre en mi brazo. Hacía tanto frío que saqué una chaqueta y de repente una pregunta invadió mi mente. ¿No sueles de arremangarte las mangas? Sí. ¿Y para qué lo hacía? Terminé de arreglarme y me dirigí a la escuela. En el autobús escolar me sentí extrañamente contento, como si algo de lo que me hubiera estado preocupando hubiese desaparecido. Subí las escaleras de la escuela, bajé por el pasillo, crucé la puerta de mi clase y me senté en mi escritorio. Aquel mismo sentimiento de alivio seguía acosando mi mente. ¿Qué era lo que estaba olvidando? Cuando llegó la hora del receso, simplemente me senté ahí, en el salón, mientras mis compañeros salían del aula. Se sentía como una especie de ritual, pero no entendía la razón. Contemplaba la idea de levantarme y unírmeles afuera cuando lo escuché. Era algo pequeño en el viento, como un susurro, pero sonaba una y otra vez, incesante. Sonaba como mi nombre. Sé que esto era raro y que merecía mi atención, pero me sentía extrañamente tranquilo. Todo estaría bien, todo saldría bien, tan solo ignóralo. Estaba ahí sentado. Mi mente era una zona de guerra entre dos voces en conflicto que se contradecían, y de pronto sentí que una extraña fuerza tiraba de mi manga. En el momento que sentí eso, la manga de mi chaqueta se abrió. Vi tu nombre en mi brazo y luego tu mano, la cual me había abierto la chaqueta. Me habías estado gritando durante más de 20 minutos. Creo que ese fue el momento en el que nos dimos cuenta de cómo peligraba nuestra amistad. A tan solo un accidente de desaparecer por completo. Pasamos la mayor parte del siguiente año en la biblioteca del pueblo, tratando de encontrar qué eran aquellas luciérnagas. Tratar de encontrar información era ya de por sí como armar un rompecabezas. Después de todo, ¿cómo encontraría información sobre personas que ni yo ni nadie recordaba? Descubrimos viejos registros y árboles genealógicos. Individualmente escribíamos el nombre de todos los que estaban en el registro, creando 2 listas y luego los compararíamos. Los nombres que yo olvidara escribir, pero que tú sí escribías, nos darían una pista. Eran los nombres que estaban bajo la maldición de las luciérnagas. Recopilamos una lista de libros sospechosos. Libros que pensábamos que podrían ayudarnos porque habían sido escritos por o para las personas que estábamos buscando.
Leí aquellos libros con la lista de nombres al lado, revisando cada página una y otra vez. Mientras tú buscabas en las computadoras de la biblioteca, sabían artículos relacionados con aquellas personas. Nuestra búsqueda nos llevaría a la primera pista de lo que te estaba realmente sucediendo. Era ya entrada la noche cuando encontraste la foto. Yo estaba algo somnoliento en ese momento. Faltaba poco para quedarme dormido cuando escuché una fuerte respiración. Giré mi cabeza y te vi, de pie, señalando a la pantalla. No vi nada que mereciera ser mencionado. En la pantalla había una fotografía de un claro en algún lugar del bosque. Levantaste la hoja donde habías anotado los nombres. Susie Appleby Regan, 13 años. Terry Appleby Regan, 12 años. Hermanos. Por un momento vi la hoja de papel y la pantalla, uno exactamente al lado del otro, y entonces los vi. Sus figuras emergían del bosque. Eran casi humanoides, salvo por sus 5 miembros estirados en proporciones terroríficas. Piel blanca y pálida, puramente albina, que se parecía más a una corteza de un árbol que a algo propio de un mamífero. Una nube de luciérnagas los rodeaba. El más pequeño parecía el más demacrado. Podía ver sus costillas a través de su piel y sus ojos. ¡Oh Dios, sus ojos, tan pequeños y rojos! La figura más grande de cabellos blancos parecía ya ni siquiera tener vida. Era tan solo piel envuelta alrededor de un esqueleto. Las cuencas de sus ojos, vacías, tenían luciérnagas pululando hacia afuera. Ambos parecían querer alcanzar al camarógrafo. Miré el artículo de la imagen. Era la publicación de un blog de un excursionista, 20 años después de que se hubiera dejado registro de la existencia de los niños. La fotografía era un misterio incluso para el propio fotógrafo, quien había querido ir a ese mismo bosque desde hace tiempo, pero no recordaba haber ido nunca. Explicó que la imagen había aparecido de la nada en su cámara. Me volteé a verte, tu rostro pálido y delgado, esos ojos rojos. ¿Lucirías así cuando mi cicatriz sanara? ¿Te volverías en un horror andante que vislumbraría y de pronto olvidaría? A partir de ese momento empezamos a trabajar más rápido en nuestras listas. Tal vez debimos ir más despacio. Cada libro, cada página web que habíamos dejado intacta nos hubiera dado más esperanza. Los libros que habíamos terminado de leer y dejábamos a un lado no prometían nada más que esa imagen del claro del bosque como tu destino. Terminamos descartando muchos libros. Creo que ya había leído la mayor parte de los libros de mi lista antes de toparme con el diario. Ese maldito diario. Solía pertenecer a un enfermo mental llamado Joey, quien afirmaba ser un criminal en serie. Fue encerrado en un centro de salud mental cuando la policía descubrió que sus supuestas víctimas nunca existieron. Decían que solo quería llamar la atención. Debieron haberlo electrocutado, debieron haberlo frito hasta que su carne se derritiera y su cabello ardiera. En el diario hablaba sobre cómo llevaba a cabo sus asesinatos. Él sabía cosas bizarras e inquietantes que nadie más sabía. Tenía conocimientos sobre criaturas extrañas que vivían en el bosque. Entre ellas, sus favoritas eran las luciérnagas. No te diré cómo invocó a esas cosas. Confío en ti más que en cualquier otra persona, pero algo como eso pertenece a la Tierra mucho más que a la mente humana. Lo único que debes saber es que esas cosas no eran luciérnagas. Joey comenzaría su ritual tomando un niño, el que fuera, cualquiera que le gustara. Podía llevárselos en cualquier momento, al anochecer en sus propios hogares o a plena luz del día en los patios delanteros. No importaba si alguien lo veía, los llevaría a su casa y los arrastraría a una habitación. Por lo general, en este punto ya comenzarían a surgir avisos de búsqueda de los niños, pero no importaba. Como dije, no iba a importar por mucho tiempo. Los arrastraría a aquella habitación especial. Aquí las luciérnagas aparecían y se aferrarían a ellos. A partir de este momento nadie buscaría ya a estos pequeños, ni la policía ni sus padres, nadie. Desde este entonces él podía hacer lo que quisiera. Terminaría aburriéndose de ellos después de un día o dos, después de haber roto por completo al crío. Entonces aquel pequeño se iría por completo. Con una sierra, un cuchillo de cocina, cualquier cosa funcionaba. Detalló el gran pozo donde guardaba los cuerpos en el bosque, plagado de insectos. Supongo que terminó aburriéndose de todo esto, así que fue a la estación de policía y se entregó. No por la culpa, para nada, sino porque quería que alguien supiera sobre las cosas que estaba haciendo. Maldito enfermo de mierda. No te hagas una idea equivocada. Nunca dejó de ir a por los niños. Las puertas del manicomio no le impedían seguir haciendo lo que le gustaba. Simplemente hicieron improvisar.
Creó una nueva forma de hacerlo, modificó aquellas luciérnagas para que pudieran sobrevivir sin un huésped en un estado latente. Cuando un pequeño se acercaba al enjambre, aquellos insectos se activaban y empezaban a afectar a la víctima. Con los años, aquellos seres inocentes se deformaban horriblemente en las cosas que se veían en la fotografía del bosque. Desearía poder odiarlo en paz. Desearía poder decir que el mundo no le debía nada, pero eso no habría sido cierto. Él detalló la forma de salvarse. En la última página del diario había una explicación exacta de cómo deshacerse de las luciérnagas. Debiste haberlo notado en mi rostro. En ese momento me preguntaste si había encontrado algo. Te respondí que no y cerré el diario. Unos minutos más tarde apagaste la computadora, cogiste el diario y lo revisaste tú misma. Cuando llegaste al final lo arrojaste a un lado. Entonces te pregunté qué debíamos hacer ahora y me respondiste que todo estaba bien, que podía irme a casa y que hablaríamos de eso mañana. Me puse de pie y pasé junto a los estantes cubiertos de libros. Me dirigí a la entrada de la biblioteca. Me detuve justo fuera de la puerta y esperé. Esperé hasta que escuché un ligero sollozo. Regresé sigilosamente a nuestra mesa donde llorabas en silencio. Tenías la cabeza entre las manos. Me volví a sentar mientras levantabas tu mirada hacia mí. Dijiste que deseabas no haberme conocido nunca, que eras feliz cuando no tenías nada que perder y cómo había arruinado tu vida. Nunca mejoraste tu forma de expresarte. Esa fue la peor confesión de amor que jamás había escuchado. Recuerdo cómo nos besamos esa noche. Recuerdo tus manos agarrando mi cabello. Recuerdo ese beso. Desearía que solo hubiera sido eso, un beso. Lamento haber arruinado ese momento. Cuando te rodeé con mis brazos, estuve lo suficientemente cerca como para robarle la luciérnaga sin que te dieras cuenta. Recuerdo sostenerla firmemente en mi mano. Recuerdo cómo luchó hasta rendirse, hasta formar parte de mí. Las luciérnagas se movieron, se acercaron a mí y lentamente te abandonaron. Recuerdo esa mirada familiar en tus ojos, la confusión. No quería ver esa mirada en tus ojos nunca más. Merecías ser amada y merecías saberlo. De todas formas, yo realmente ni siquiera estaba viviendo. Quisiste abrazarme de nuevo y te empujé. Mientras las últimas luces de mis recuerdos se desvanecían de tus ojos, de pronto estabas mirando a un desconocido caminando hacia una multitud de extraños. Esto fue hace un año. Has mejorado mucho desde entonces. Ahora tienes tantos amigos. Hay mucha gente en tu fiesta de cumpleaños. Además, te ves mucho más saludable. Yo no tenía tanta suerte. Mi piel ha empalidecido y mis ojos me duelen constantemente. No pude ir a la escuela como tú lo hiciste todos estos años. Sin embargo, no perdí el tiempo. Encontré el pozo de Joey, los cuerpos. Había tantos cuerpos, pero ahora hay una tumba para todos esos pequeños. Sin mí, mi madre pudo pagar su cirugía. Ella se ve tan feliz. Justo ayer la vi jugando con mi hermanito. Ayer también te vi llorando. Tú estabas con tus amigos, riendo, divirtiéndote. Por un breve instante tus ojos se encontraron con los míos y de pronto se humedecieron. Creo que me voy a ir, para siempre. No podré ser feliz si me quedo aquí. Estoy feliz de haberte conocido, incluso si tú no me recuerdas. Final de la nota. A veces atravieso episodios depresivos. Incluso cuando estoy con mis amigos me siento sola. No sé qué pasa por mi cabeza en estos momentos. A veces termino en la bañera con algo afilado en mis manos y mis muñecas ensangrentadas. Había creído que intentaba quitarme la vida, pero no eran cortes, eran letras. He estado tratando de escribir un nombre en mi brazo.